Pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Rubén Limas Telles. Es traumatólogo, profesor de la Universidad de Carabobo y además miembro de la Academia Americana de Traumatología. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes aquí. Y bueno, nosotros también. Nosotros el día de hoy tenemos un tema que se recuerda por una efeméride al doctor Humberto Fernández Morán, que es una figura muy admirada en el ambiente científico, pero también un poco controvertida, ¿no? Por su participación como ministro de Educación durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, etcétera. Pero ¿qué nosotros deberíamos tener como una de las cosas las contribuciones más importantes de Fernández Morán? Como científico, como médico, creador de un instituto de neurología para estudiar enfermedades cerebrales, o como figura internacional de la investigación. Yo pienso que todos los aspectos los cubre el doctor Humberto Fernández Morán, porque fue médico, se graduó de médico con summa cum laude de la Universidad de Múnich en Alemania, y también científico. Hizo importantes aportes a la ciencia en aquel momento. Fue una revolución y una modernización de la ciencia lo que hizo el doctor Humberto Fernández Morán en ese momento, porque hay que ubicarnos en el tiempo y claro, tenemos que trasladarnos a ese momento donde descubrió, por ejemplo, el bisturí de diamante. El bisturí de diamante revolucionó la cirugía, revolucionó el estudio anatomopatológico de los tejidos, introdujo grandes avances en el uso del microscopio electrónico, en la criomicroscopía electrónica, y todo eso produjo grandes avances en el estudio hasta la célula, el estudio molecular de las células y de los tejidos, que fueron grandes avances. De hecho, la Universidad de Harvard lo consideró en su momento entre los 100 científicos más importantes que habían contribuido al desarrollo de la ciencia del siglo XX. O sea, ahí tenemos nosotros una magnitud de la importancia en el plano médico, en el plano científico, en el plano como educador, porque siempre apostó a la educación y a la investigación, siempre estuvo investigando. De hecho, la gente lo asocia más como un investigador que como médico, pero precisamente porque se dedicó con fuerza a esa área importante del desarrollo de la medicina en esa época. Y también la microscopía electrónica, porque dicen que él incluso incursionó en el estudio, en el estudio de las rocas en la Luna. O sea, y por eso la NASA también lo tenía un concepto muy elogioso, ¿no? Él en el año, si mal no recuerdo, en el año 1959, desarrolla el uso de la criomicroscopía electrónica, que permite no solamente tener fragmentos muy pequeños de los tejidos celulares para su estudio, sino también de metales. Y entonces es por eso que él cobra importancia. Estuvo en la NASA. Él estuvo en la NASA y participó de manera activa en el desarrollo del programa Apolo, ¿recuerdan? Además, él creó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales en el año 1954. Estamos hablando en tiempos de dictadura, ¿no? Creó ese instituto. Lo que es el IBIC hoy en día. Lo que es hoy el IBIC, que se conformó a partir del año de 1958. O sea, un científico fuera de serie, un hombre fuera de serie, que recibió los honores de ir al Panteón Nacional el 17 de marzo pasado. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para darle los honores del Panteón Nacional. Se llevó al Panteón Nacional acompañado de sus familiares, de sus amigos, de científicos del IBIC que estuvieron allí presentes. Y es, como le decía a Manuel hace rato, el 14º médico que va al Panteón Nacional. En un artículo destacabas también el hecho de los dos médicos, ¿no? Uno al Panteón y el otro santo. Claro. Bueno, sí, yo decía en mi artículo de opinión, que siempre escribo para varios periódicos, entre ellos el Notitarde. Yo soy articulista del Notitarde hace mucho tiempo, hace muchos años. Decía que dos cosas importantes habían ocurrido para la medicina nacional en este año. Una, la elevación suprema del doctor José Gregorio Hernández a santo, y esta de llevar a Humberto Fernández Morán al Panteón Nacional. De hecho, hemos dicho que también debería considerarse la posibilidad de llevar la reliquia del doctor José Gregorio Hernández al Panteón Nacional para que sea el 15º médico que esté en el Panteón Nacional.
Bueno, eso ya lo veremos, porque ahí Y además, tiene la iglesia su palabra que y decir. además No, es que yo lo consulté con la iglesia de Valencia, los padres en Valencia, les pregunté sobre este tema y ellos me dijeron, no pueden ir los restos mortales, o sea, los restos como fue en este caso Humberto Fernández Morán al Panteón Nacional, Ese pero es un puede lugar- ir, ese es un lugar más que todo puede ir una reliquia. Eso es un lugar más que todo para próceres y para gente que ha tenido, por ejemplo, el caso de Prieto Figueroa está muy bien, el muerto Pero Fernández Morán. fíjate que yo le veo en ese hecho yo le veo tres cosas importantes al hecho de que Fernández Morán haya ido al Panteón Nacional. Uno, la memoria histórica. Los venezolanos estamos obligados a no olvidar lo que ha pasado, lo que hemos sido capaces de hacer, lo que somos capaces de hacer para que este país pueda desarrollarse y salir adelante. Eso es importante, la memoria histórica, para no cometer los errores del pasado. Segundo, se resalta el valor del médico venezolano, que es importante, el esfuerzo, el trabajo, las horas de estudio, el sacrificio, y no solamente el papel que ha jugado el médico venezolano, no solamente dentro del país, a pesar de esta terrible crisis que vivimos hoy los venezolanos, sino además lo que hemos sido capaces de hacer en el exterior. Cuando los que se han ido, el papel que han jugado afuera y los que nos hemos quedado aquí, pero que también hemos tenido la oportunidad de estar en el exterior para representar a Venezuela. Y la otra cosa que yo significo de manera significativa, importante, es el hecho de los héroes civiles. Esta patria, esta república, no solamente la construyeron las hazañas militares, sino que también participaron héroes civiles. Y yo creo que uno de los grandes errores de la democracia venezolana, cuando digo democracia venezolana me refiero al año 58, al año 98, fue el excesivo culto al militarismo, dejando a un lado, dejando a un lado los héroes civiles que dieron bastante aporte para desarrollar este país. Ahora, ¿qué pensaría usted, por ejemplo, de cuál sería, porque si vamos a emular a través de estos personajes lo que fuimos capaces de hacer, deberíamos poder hacerlo de nuevo hoy? Claro. Entonces, ¿cuál sería una manera de honrar a Humberto Fernández Morán? Es decir, meterle a la salud en este país que está verdaderamente en una crisis terrible, meterle a la investigación que también tiene bien precarios recursos a su disposición. Fíjate que yo señalaba dos cosas del doctor Humberto Fernández Morán. Era políglota, sabía 5 idiomas. Entonces yo resalto ahí la importancia de que nuestras escuelas asuman eso como parte del diseño curricular, no que se vea como una pérdida de la soberanía nacional ni nada de esos cuentos que a veces escuchamos nosotros, sino que se pueda dar el idioma en nuestras escuelas como una herramienta importante. Además, el inglés es el idioma universal. La mayoría de nuestros artículos publicados científicos, el 95% de los artículos científicos serios del mundo, donde nosotros podemos investigar y encontrar datos importantes en la parte de la medicina, de la ciencia, están escritos en inglés. Entonces, la importancia de eso. Y Fernández Morán era un hombre políglota. Pero además de eso, él logró un nivel de excelencia a través del estudio, a través de la dedicación, de la investigación, que fue lograr el summa cum laude de aquella época en una universidad alemana, lo que resalta el valor de la excelencia en la academia. Entonces, ¿qué podemos hacer para emular eso? Bueno, la importancia de la educación como un motor fundamental para salir de la crisis, la importancia de elevar el nivel académico, la excelencia académica, no es un concepto capitalista, no es un concepto neoliberal, es un concepto de desarrollo de la humanidad, de desarrollo de un derecho social que tenemos los venezolanos. Eso está claro. Yo me refiero, por ejemplo, al IBIC ahorita. El IBIC ahorita Claro. no en honor a Fernández Morán no merecería mucho más atención, mucho más respaldo, mucho más apoyo. Estoy completamente de acuerdo contigo. La mejor forma de honrarlo a él, quienes están en el gobierno. De todas maneras, hay la Universidad de la Ciencia, claro, se llama. pero quienes están en el gobierno es Morán. precisamente invertir más en la investigación, que es un elemento fundamental para seguir desarrollando cualquier área del quehacer venezolano. ¿Humberto Fernández Morán estuvo más tiempo aquí o afuera? Bueno, pasó mucho tiempo fuera. Recuerda que él a los 12 años se tuvo que ir del país precisamente porque había un problema político de su papá con el gobernador de turno, no recuerdo el nombre, de aquella época en el Zulia, en el año 1936, interrumpió sus estudios y luego regresó en el 37. Pero una vez que regresa en el 37, parece que era un muchacho tan adelantado, un hombre fuera de su tiempo, fuera de serie, que le recomendaron que fuera a estudiar precisamente afuera, a Alemania.
y termina su bachillerato universitario en letras, precisamente en Alemania. Comienza a los 16 años a estudiar medicina en la Universidad de Múnich, que fue donde obtuvo el summa cum laude, y de allí regresa a Venezuela, pero él regresó a Venezuela, tenía 20 años, y no pudo ni comenzar a trabajar porque era menor de edad. Imagínate. Sí, se recuerdan que antes, 21 años. Antes era 21 años, que era algo así lo que pasaba en aquella época. Si tú tenías menos de 21 años, eras analfabeta o eras mujer, no podías votar. Claro. Eso cambió después de la Revolución de Octubre del 45. Entonces, él no pudo. Pero sin embargo estuvo en el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo, estuvo como profesor de la universidad. Él creó la cátedra de biofísica de la Escuela de Medicina de la Universidad Central. Entre los tantos logros, pasaríamos aquí horas hablando de todos los logros y los reconocimientos que tuvo un hombre como Humberto Fernández Morán. De todo. Sí. Y con la mayoría de las veces con recursos precarios, ¿no? Porque... Bueno, y él entonces luego, él se va a hacer un internado, que es una cosa que siempre hacemos nosotros los médicos, un internado en neurología y en neuropatología, que fue a hacerlo a la Universidad de George Washington. Y después de allí se fue a Estocolmo y allí profundizó sus estudios de investigación sobre el tema que estaba desarrollando del bisturí de diamante, del tema de la microscopía electrónica, de la criomicroscopía. Todo eso lo desarrolló en Estocolmo. O sea que pasó mucho tiempo fuera, vino nuevamente a Venezuela. Creo que él duró un periodo muy corto como ministro de Educación, casi el final del periodo de Marcos Pérez Jiménez. Cuando cayó fue de enero, Pérez Jiménez se tuvo que ir. Solamente en el mes de enero fue que estuvo él como ministro. No, pocos días, una semana. Sí, unos días. Pero también y luego se volvió a ir en un exilio, en un autoexilio. Autoexilio, producto claro. de la polarización De que la me polarización imagino de yo la época, que claro. existía en ese momento. Y entonces se fue estuvo en Estados Unidos primero y luego regresó a... Pero hay que destacar también que cuando regresa, en 1954, él es el creador del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, Sí, que se considera pionero en América Latina. Así es. Ese instituto. Y de allí se deriva el IBIX posteriormente. Claro, claro. Ahí en ese instituto se desarrolló el primer reactor nuclear que tuvo América Latina. Imagínate tú, donde estábamos nosotros en el año 54. Y ahí está todavía ¿Dónde pudiéramos estar en este año 2025? Y ahí está todavía la instalación, ¿no? Lo que pasa es que no funciona, pero ahí está todavía. Sin eso duda, ahí. lo que tú has dicho es así, una piedra angular, el mejor reconocimiento que le podemos hacer a él, nosotros como médicos, a un hombre insigne, un científico insigne, reconocido por la Universidad de Harvard como entre los 100 mejores científicos del mundo del siglo XX, es estudiar, trabajar e investigar. Así es. Muchas gracias, Bueno, ¿no? te lo ha dicho, Excelente. te ha dado la clave.